A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente enfocado a todos los temas de gran importancia en nuestro país. Tenemos un marco regulatorio que se ha ido modificando, sobre todo en el aspecto tributario, y siempre es importante contar con la presencia de entrevistados expertos que saben guiarnos y saben hacernos orarnos en todos estos aspectos importantes que usted y yo tenemos que conocer. En esta noche tengo la oportunidad de volver a contar con uno de los expertos tributarios más reconocidos de nuestro país y que sobre todo trae la experiencia de muchos años en el ámbito legal, como es el doctor Rodrigo Godoy, y que además pues tengo la oportunidad de conocer muy de cerca toda esa gran experiencia que definitivamente ha ido generando durante todos los años de su vida profesional. Rodrigo, buenas noches, qué gusto estar en Tributación de hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Rodrigo? Buenas noches, Cris. Siempre es un gusto compartir estos espacios contigo, una muy reconocida tributarista a nivel nacional con más de 25 años de experiencia, y para mí es un honor poder compartir estos minutos contigo, Cris. Qué maravilla, Rodrigo, y cuando realmente a mí me toca compartir espacio con un profesional en el ámbito legal de tanta trayectoria, de tanto reconocimiento como es Rodrigo Godoy, y para hablar todos esos temas que usted y yo queremos saber, queremos hoy conocer, Rodrigo. Sí, es cierto, hemos hecho ya algunos programas en Tributación de hoy, también algunos eventos en algunas, hablemos, espacios para poder difundir, conocer cómo está nuestra reforma tributaria, que tú sabes que se ha aplicado ya, incluso algunas desde el mes de diciembre del año pasado y otras en plena vigencia pues de este periodo fiscal 2022. Hemos hablado de la renta, hemos hablado del IVA, hemos hablado de este régimen simplificado para emprendedores y negocios populares como es el RIMPE. Hemos hablado incluso pues también de las contribuciones temporales, pero no hemos hablado de otros temas que también se reformaron con esta ley que se aprobó en el mes de noviembre y que pues reforma nuestra ley tributaria, una ley orgánica para el desarrollo sostenible en la materia, como es Rodrigo. Hablemos un poquito cuáles son otros temas que deberíamos estar atentos. Por ejemplo, hay temas interesantes de reformas al Código Tributario, reformas, algo que a mí me pareció algo muy, pero muy importante que está en el Código y que tú nos vas a explicar en esta noche, como es la famosa mediación, que ahora todo el mundo habla de la mediación, qué es la mediación, cómo se está dando este tema de mediación en el aspecto tributario, pero no tenemos claro, Rodrigo, y la verdad es que hay que comenzar a hablar estos temas de una manera técnica y formal. Vamos, Rodrigo, comencemos con el tema. Muchas gracias, Cris. De hecho, con la expedición de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, el Ecuador tomó un rumbo nuevo y diferente en relación a una de las facultades de la administración tributaria, porque así lo determina el Código Tributario reformado, y asimismo determina que ahora uno de los modos de extinguir las obligaciones tributarias, además obviamente de las tradicionales, solución o pago, compensación, confusión, remisión y prescripción, se añade una más que se refiere a la transacción. Pero la transacción la debemos entender como una mediación en materia tributaria. Entonces ya tenemos esta nueva posibilidad, ¿sí?, de hacer mediación en temas tributarios. Anteriormente no la teníamos y obviamente ahora, como un tema innovador que trae la ley, pues podemos contar ya también el contribuyente o en definitiva los responsables de la obligación tributaria
pueden acogerse también a presentar solicitudes, que ya vamos a conversar más adelantito cómo se hace, y obviamente con la presentación de la solicitud, dependiendo en qué etapa se encuentra, en una etapa administrativa de determinación tributaria o de reclamo, o de pronto ya se encuentra de una etapa dentro del juicio. Entonces es un tema innovador, nuevo, y esperemos obviamente que el espíritu de la ley justamente contenga esa posibilidad de disminuir la alta litigiosidad en temas tributarios y asimismo priorizar la recaudación tributaria. Mira, Rodrigo, tú has dado una introducción, yo creo, espectacular para ir abordando este tema de, primero, hablar de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como contribuyentes, como sujetos pasivos, y hablaste de algo que creo que muchas personas estaban esperando, o realmente es un tema, yo digo, de avance importante en nuestra legislación, porque tú dijiste, no solamente existen las determinadas formas, hablemos, no sé si utilizar la palabra tradicionales o las que estaban dentro de nuestro marco regulatorio para extinguir una obligación. Y aparece el tema de la transacción, vinculada con este tema importantísimo que va de la mano con la mediación tributaria. Y este es el tema que hoy queremos comenzar a mirar. ¿Qué es la transacción en materia fiscal? ¿Qué viene de la mano con la mediación tributaria? Vamos a hablar con ejemplos prácticos y sencillos para ver si usted está teniendo esos casos. Yo tengo un tema administrativo en ámbito tributario, una reclamación fiscal, o tengo ya un aspecto judicial en el contencioso tributario. Y esta reforma al código, pues, ¿cómo puedo yo actuar? Porque tú acabas de decir dos cosas. Esto tiene dos objetivos, ¿no? Y si quisiera que nos vuelvas a repetir, y que me ha gustado mucho lo que tú acabas de decir, esos dos objetivos. Disminuir, tú dijiste muy correctamente, disminuir ¿qué? Y a la vez lograr ¿qué en el sujeto pasivo? Bueno, lo que se persigue con la reforma y obviamente la transacción en materia tributaria, la mediación en materia tributaria en definitiva, es disminuir la altísima litigiosidad que existe en relación a actos administrativos expedidos por las administraciones tributarias, no solamente de determinación, sino de cualquier facultad de la administración tributaria. Y obviamente priorizar la recaudación tributaria, que son las dos circunstancias que obviamente persigue la reforma en esta parte del Código Tributario. Así es. Y cuando hablamos de la altísima forma, o sea, quiere decir, en materia práctica, para que las personas nos entiendan, uno tiene que tratar de evitar de llegar a eso de litigio, ¿no? Tratar siempre en el camino, para que entender un poquito mejor a Rodrigo, en el camino ver todas esas alternativas de llegar a solucionar antes de llegar a un tema litigioso, porque litigar es ya entrar a un tema que puede llegar incluso al proceso legal, al proceso de juicio, una demanda. Entonces, este término para ti, Rodrigo, con toda tu experiencia, porque tienes muchísima experiencia en lo que es la parte de litigio, tú eres un abogado litigante, ¿cómo le miras desde la óptica de evitar llegar a ese litigio, utilizando esta reforma que trae nuestro Código Tributario? Porque esto es una reforma al Código y obviamente nace este tema de la transacción, de la mediación tributaria. ¿Cómo le miras en el aspecto como un abogado experto como eres en el ámbito litigioso, en el ámbito legal? Muchas gracias, Cris, por tus palabras. Bueno, en definitiva, cuando nos encontramos dentro de fase administrativa, es decir, de una determinación tributaria de un reclamo, también podemos acceder a la figura, ¿no? Es decir, hasta antes de que se emita el acto administrativo o dentro de la tramitación del reclamo, el contribuyente puede acceder a presentar una solicitud de mediación. ¿Qué significa presentar una solicitud de mediación? El reglamento ha venido a llenar un poquito la expectativa de la norma, de la reforma, en relación a aclararla en ciertos aspectos y en especial presentar una solicitud que debe contener los mismos requisitos del artículo 119 del Código Tributario, es decir, el mismo parámetro o estructura de un reclamo administrativo, ¿no? Se presenta la solicitud a un centro de mediación calificado por el Consejo de la Judicatura. Esto es importante. Si usted qué interesante.
Si usted decide acceder a la mediación, por favor solicítele al centro de mediación, le presente la calificación ante el Consejo de la Judicatura. Y obviamente el procedimiento que ya vamos a conversar en esta misma jornada de cómo se presenta, qué hace el centro de mediación, a quién se notifica, dónde voy a la audiencia de mediación, qué resultados espero de esa mediación tributaria, ¿no? Entonces ahí vamos a poder verificar justamente los efectos prácticos de lo que la norma trae consigo. Y obviamente evitar la litigiosidad desde un punto de vista judicial y obviamente terminar un proceso, extinguir una obligación tributaria, obviamente a través de la mediación que puede ser extraprocesal, si estamos hablando de dentro de una determinación tributaria o dentro de la tramitación de un reclamo, y una intraprocesal a la que podemos acceder presentando obviamente en base a una disposición séptima de la ley, que ya vamos a conversar también un poquito más adelante para tener un poquito más de estructura dentro de la charla. Y obviamente, ¿qué pasa si yo ya no estoy dentro de los plazos de la disposición séptima de la ley? Y esta es la disposición transitoria que todo el mundo habla y comienza a preguntar si estamos dentro de este tema importantísimo, porque esta disposición, bueno, tenemos la reforma al código, la transacción, la mediación tributaria, pero tenemos una disposición transitoria muy importante en nuestra ley reformada, en la que nos da ciertos también temas interesantes de una especie, yo diría, de remisión para aquellos contribuyentes que se van a acoger al tema de la mediación con un beneficio de poder eliminar los intereses, los recargos, y ya vamos a hablar de la famosísima disposición transitoria. Pero me ha gustado mucho cómo estás abordando el tema, Rodrigo, porque tú acabas de decir algo que es muy interesante. Yo tengo que hacer una petición o hablemos, preparar desde el ámbito legal o basado en el artículo 119 del Código Tributario, como que estuviera presentando es el documento que nos exige o el reclamo que nos exige el 119 a un centro de mediación calificado por el Consejo de la Judicatura. Y de ahí, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo? ¿Cómo sigue este proceso? Perfecto. Una vez presentada la solicitud, tenemos que ver en qué fase, obviamente, de la expedición del acto administrativo estamos. Si estamos dentro de los términos o de los plazos para expedir el acto administrativo determinativo o dentro del reclamo, obviamente se puede hacer una solicitud también, presentarla, y obviamente el Servicio de Rentas Internas verá la posibilidad de acudir a la mediación, de aceptarla o rechazarla. Si es que estamos dentro de un proceso judicial, estamos ya dentro de una transacción intraprocesal, es decir, nosotros podemos solicitar la mediación si es que aplicamos la disposición transitoria séptima de la Ley de Desarrollo Económico, significa que existe un beneficio para el contribuyente, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Que si presentaba una solicitud hasta el 28 de enero del 2022, ¿no es cierto? Tiene derecho, dice la ley, porque así lo determina la disposición transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque obviamente no va a estar permanente en nuestro ordenamiento jurídico, sino que va a ser un beneficio transitorio. Es decir, si el contribuyente presentó una solicitud de mediación ante un centro de mediación, ¿qué beneficios tiene? Básicamente la remisión del 100% de intereses y recargos. Vamos al segundo plazo, que el plazo que está decurriendo actualmente, porque hoy estamos 2 de febrero, y obviamente, ¿qué plazo o sigue el beneficio? Sí, el beneficio continúa, pero a un 75%. ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de los 3 meses de vigencia de la ley, es decir, hasta finales de este mes. Pero ¿qué pasa si yo no logro presentar la solicitud hasta finales de febrero? El beneficio continúa entre 3 meses un día y hasta 6 meses contados, hasta 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Pero en este caso tendrá un beneficio del 50%. Es importante. Qué interesante. Entonces, mucha gente estuvo muy pendiente de esto porque ya sabe que adicional a este punto de tan interesante que estamos hablando, tenemos esta disposición transitoria para poder hacer el proceso de la solicitud de la mediación, y si se llega obviamente a todo este tema tan interesante que estamos hablando, la eliminación de los intereses de los recargos en los diferentes porcentajes de acuerdo
a las fechas que uno vaya aplicando. Y diríamos que como un plazo máximo hasta de 6 meses, porque hablamos de que la ley salió en el mes de noviembre, 29 de noviembre, y obviamente la norma transitoria te decía para el 100% hasta 2 meses posteriores a su publicación, y por eso es 28 de enero, ¿verdad? Estamos hablando de esta manera, que es lo que te dice esta disposición transitoria número 7. Qué bien, entonces, las personas, Rodrigo, hoy, ya ha pasado 28 de enero, y entonces estaríamos en el beneficio, si lo queremos llamar así, del 75%. Así es, estamos en el plazo de vigencia de la remisión del 75% en relación a estos dos factores importantes, ¿no? Es importante también destacar, mi estimada Cris, que en la solicitud de transacción o de mediación en materia tributaria se debe acompañar, es decir, en el mismo escrito o hasta antes de la fecha, hasta antes de la fecha de la primera audiencia, un compromiso de pago del 25% del capital de la obligación. Perfecto. Esto es importante, aclaremos, que para acceder a este proceso, el contribuyente, Rodrigo, ¿qué tiene que hacer? Para que miren que hay ciertos pasos que se tienen que cumplir para que se dé todo el proceso conforme a lo que dice la norma. El contribuyente, para poder haber llegado a esta solicitud de mediación, tiene que existir un compromiso ¿de qué? Un compromiso de hacer un pago, ¿sí?, del 25% del capital. Recordemos que la cuantía del acto administrativo, la cuantía de un juicio en materia tributaria, me refiero específicamente, se relaciona al capital, es decir, a la obligación determinada, más intereses, recargos y multas y todo lo demás que contenga el acto administrativo. Pero en este caso se refiere al capital, ¿no? Específicamente al capital, es decir, el ofrecimiento del pago. Ahora, ha habido mucha inquietud en relación a esta norma y nos han comentado, nos han preguntado, nos han consultado. Rodrigo, ¿tenemos que pagar el 25% para ingresar a mediación? No. Es necesario hacer la oferta del compromiso, pero el 25% se materializa si llegamos a un acuerdo total o parcial antes de la suscripción del acta de mediación. Muy interesante lo que tú estás diciendo. Es decir, este 25% viene a ser un compromiso y para que usted pueda acceder, pues definitivamente al acto de mediación. Entonces, no necesitas pagar en ese momento, sino estar dentro de nuestro documento de mediación, este compromiso del 25% del capital. Muy buena tu aclaración, muy buena tu explicación, porque esto estaba causando estas preguntas de qué pasa con ese 25%, tiene que estar pagado para poder ir a mediación. No, tiene que estar dentro del compromiso, pero sí tiene que haber, ya para llegar vamos ahora sí, antes de llegar al final, vamos a qué se hace en una mediación. Ya tengo presentado mi solicitud en el centro de mediación. En esta solicitud está mi compromiso de pago del 25% del capital. ¿Qué más sigue? ¿Qué más viene en el proceso? Perfecto. Presentada una vez la solicitud, el centro de mediación está obligado a notificar a la administración tributaria, cualquiera que fuere, y obviamente indicarle que se le está invitando a una mediación, a una audiencia de mediación ante el centro de mediación, obviamente escogido por parte del contribuyente, porque además hay que recordar que los costos de la mediación son cubiertos en su totalidad por parte del solicitante, en este caso, pues del contribuyente o responsable de la obligación tributaria. Y en ese punto, ¿hay alguna tarifa para el centro de mediación? ¿Hay un tarifario o cómo se fija eso? Sí, hay un tarifario que de hecho es de obligatorio cumplimiento para los centros de mediación expedido por el Consejo, y obviamente para que usted presente la solicitud, usted va a poder pagar, o debe pagar, mejor dicho, un valor de $30 más IVA, que es el tarifario inicial para la presentación de la solicitud. Y si no llega a un acuerdo, ese será el único pago que haga en el centro de mediación. Y si se llega a un acuerdo, se aplicará el tarifario en base al valor al que obviamente determinen las partes. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta, vuelvo y repito, porque estamos llevando el proceso en general, en términos generales, de cómo funciona ya en la práctica real la mediación tributaria en este caso, y obviamente por la importancia que tenemos, y también todo el mundo creo que quiere
de cierta manera, poder utilizar lo que dice la disposición transitoria número 7 sobre el tema de esta hablemos como remisión que se tiene en estos procesos. Entonces, una vez que tengo esto, bueno, ya hemos hablado del tema del pago al centro de mediación, que se paga para ingresar $30 más IVA de acuerdo a los tariferos legales, y luego pues ya al final si se llega, se tendrá que cancelar igual de acuerdo a la tabla que establece el Consejo de la Judicatura. Ok, de ahí, mi querido Rodrigo, ¿qué hace el contribuyente? El SRI ya está siendo notificado por el centro de mediación. Ya, está notificado el SRI, ¿qué más sigue? Una vez notificado el Servicio de Rentas Internas, obviamente iniciará, dice, un análisis interno por parte de la institución de aproximadamente 30 días, donde podrá hacer o emitir, mejor dicho, sus informes internos y podrá aceptar o rechazar ir a la mediación. En este caso, hemos visto que las administraciones tributarias han recibido de muy buen agrado todas las solicitudes de mediación y en su gran mayoría, diría yo que un porcentaje altísimo, ha solicitado asimismo, obviamente, al centro de mediación, porque el centro de mediación está obligado a emitir una fecha de invitación para la audiencia, pero en este caso la ley determina que esos 30 días le sirve a la administración para emitir sus informes de análisis internos y obviamente los centros de mediación también pues tienen que acatar estas disposiciones, ¿no? Entonces podrán acudir, obviamente aceptando la mediación en base a los análisis internos que hagan y una vez que ya ha aceptado ir a mediación, pues ahí ya tenemos fecha y hora para la primera audiencia de mediación, donde se discutirán obviamente elementos relacionados. Por ejemplo, si estamos dentro de un juicio o estamos dentro de una fase de determinación tributaria, podremos conversar sobre determinación de la obligación tributaria, recaudación de la obligación tributaria. Vamos a hablar de recargos, intereses, multas, y si estamos fuera de estos procesos, como por ejemplo en temas de revisión o cuando el acto administrativo ya está firme y ejecutoriado, vamos a poder discutir sobre plazos y formas de pago. Adicionalmente, si estamos dentro de un proceso coactivo, inclusive podemos mediar sobre las medidas cautelares impuestas a los contribuyentes dentro de procesos coactivos. Qué interesante, o sea, que en la primera fase estamos hablando que es llegar a, en cierta manera, comenzar a mediar, dime si me estoy equivocando, el tema de la cuantía, ¿podríamos decir que es así? ¿O cómo lo tomamos en esta primera fase? Bueno, la mediación tiene que realizarse básicamente con la voluntariedad de las partes, es decir, del contribuyente de solicitar la mediación y de la administración de acudir a la mediación. ¿Cuál es la obligación de la administración tributaria? No precisamente llegar a un acuerdo, no en todos los casos llegar a un acuerdo, pero lo que sí está obligada es a negociar de buena fe, es decir, acudir al centro de mediación, ver lo mejor para la institución, obviamente para el Estado ecuatoriano, llegar a un nivel de mediación para evitar la litigiosidad y obviamente en pro de la recaudación tributaria también, y se podrán discutir elementos, obviamente, de determinación de la obligación tributaria y asimismo en temas relacionados a la recaudación. Muy interesante, entonces, tú estás hablando, y me parece muy lógico, estás hablando tanto de lo que debe hacer la administración tributaria y lo que debe hacer pues el contribuyente, y ahí entra el mediador, el que ayuda a mediar estas dos partes, ¿no? Al sujeto pasivo y al sujeto activo, y ahí es donde el mediador comienza a hacer su función, y por eso estamos hablando que todo esto se realiza, tal como dice la normativa, en los centros de mediación. Claro, el Servicio de Rentas Internas pues, también tendrá que actuar conforme a lo que es su marco legal y también pues mirando el tema de lo que sea, obviamente, corresponda en cada uno de los casos analizados. Y ahí el sujeto pasivo es donde comenzamos a generar esto de ir mediando, por eso es la mediación, con una propuesta y que la misma debe ser analizada en su contexto, en sus fundamentos, por la administración tributaria. Como tú dices, en la administración tributaria no necesariamente puede llegar a un acuerdo, ¿sí? O puede ser que sí llega a un acuerdo total o parcial, y ahí viene la pregunta, ¿un acuerdo puede ser total o un acuerdo puede ser parcial? La mediación ya acabas de decirnos una respuesta muy interesante, pero cuéntanos, ¿cómo puede ser este resultado, hablemos, de la mediación?
Bueno, en el tema de la mediación que se va a realizar, la ley determina, y el reglamento también, me refiero al reglamento a la Ley de Desarrollo Económico, determina que pueden existir acuerdos totales o parciales. Es decir, vamos a poder decidir sobre todo el acto administrativo con, obviamente, la oferta, el compromiso de pago del 25% que puede ser la base de negociación. Y obviamente poder llegar a hacer acuerdos totales o parciales. Lo que significaría, y este es un criterio muy personal mío, que si no llegamos a transar o a mediar sobre todos los aspectos del acto administrativo, y esto es importante hacer un paréntesis pequeñito, Cris, abusando del tiempo. No, por supuesto. Estamos dentro de materia tributaria, por ejemplo, en una determinación tributaria que puede concluir con un acta de determinación. El acta de determinación contiene varias glosas, que pueden ser glosas de ingresos, como pueden ser glosas de costos y gastos. Entonces, si tenemos 10 glosas dentro del acto administrativo, vamos a tener 10 microprocesos, 10 micromotivaciones, y al final una motivación final en relación a todo el análisis y verificación realizado por una administración tributaria. Entonces, significará que esas 10 glosas pueden entrar a mediación y obviamente podemos acordar en la mayoría de glosas, y sobre las glosas que no acordemos podríamos empezar un juicio, o si ya estamos en juicio podríamos acordar sobre algunas de estas, es decir, un acuerdo total, un acuerdo parcial, perdón, y acudir al tribunal a esperar la decisión de los jueces en materia contenciosa tributaria sobre los otros aspectos que no pudimos llegar a mediar. No solamente por la disposición séptima, porque concluidos los plazos a finales de mayo de la disposición séptima, ya tendremos solamente la disposición en relación a la mediación intraprocesal, donde solamente en audiencia preliminar podremos llegar a un acuerdo con las administraciones tributarias, pero ya no con el beneficio de remisión del recargo ni tampoco de los intereses. Claro, porque esta parte también es importante, o sea, el beneficio del recargo de los intereses es por la disposición transitoria, que tú lo dijiste muy claramente, es transitoria, pero terminado el tiempo hablemos de establecido en la disposición transitoria para el tema de la remisión de los intereses y de los recargos, el proceso está instalado ya dentro de nuestro código tributario, el de la mediación, como una forma de extinción de la obligación tributaria. Entonces, y esto sigue y va a seguir, como tú lo acabas de decir, en el procedimiento normal que ya está establecido, pues dentro de nuestro código tributario. Entonces, la mediación vino a quedarse. Esa es la parte importante, porque ya es parte del proceso que tenemos dentro del código tributario para que se pueda, pues, definitivamente tomarse como una de las medidas para la extinción de obligaciones, que también tiene, pues, el sujeto pasivo dentro de las que ya mencionó Rodrigo muy acertadamente al inicio, que no solamente es el pago, ¿no? Entonces, viene también el tema de la mediación. Entonces, una vez que se llega, Rodrigo, vamos a decir que el SRI y la empresa, y gracias a la importante presencia del mediador, llegan a mediar, y puede ser una mediación total o parcial, un acuerdo total o parcial, como tú lo acabas de decir. El siguiente paso es cerrar esta acta de mediación y que más bien, porque el tiempo se nos está cortando, para hacerle un resumen, que realmente has hecho una explicación brillante. Cerramos el acta de mediación y... Muchas gracias, Cris. Si estamos dentro de un proceso judicial con la firma del acta, ¿no? Y aquí hay un dato importante. Una vez que es notificada la administración tributaria, el contribuyente que está en juicio o el centro de mediación pueden dirigir un escrito diciéndole al tribunal que hemos ingresado a un proceso de mediación. ¿Qué pasa con el juicio? No se termina, y ese es un beneficio importante de la ley. El juicio continuará, se suspende desde que se presenta el escrito ante el tribunal de la mediación. Y obviamente dentro de la mediación, si llegamos a un tema total de mediación, el juicio se archivará, es decir, se termina el juicio. Si llegamos a un acuerdo parcial, determino, de lo que le he dado lectura a la norma, que el juicio continuará sobre los aspectos sobre los que no hemos llegado a un acuerdo, indistintamente de la disposición séptima o con la aplicación o sin la aplicación de esta disposición. Entonces, se termina el proceso si llegamos a un acuerdo total y continuará si llegamos a un acuerdo parcial. El acta que firmamos de mediación tiene fuerza de sentencia, es decir, tiene que ser respetada por las partes. Y asimismo, frente al incumplimiento de esa acta,
el contribuyente, ¿no es cierto?, por parte del contribuyente, la administración tributaria con esa misma acta de mediación puede iniciar ya la coactiva en contra del contribuyente. Muy interesante, Rodrigo. Realmente yo creo que toda la forma como tú nos has explicado el día de hoy, para todas las personas que incluso podemos o no tener conocimientos legales, hemos entendido en manera general este gran cambio, porque para mí sí es un gran cambio dentro de nuestro marco jurídico, el haber aceptado la transacción, principalmente la transacción, la mediación tributaria, y pues vamos adelante. Yo creo que el tema es saber que podemos tener estas alternativas muy importantes, que hay profesionales muy expertos que nos pueden guiar, que nos pueden asesorar, que pueden estar con nosotros, como es el caso del doctor Rodrigo Godoy, que para mí siempre es importantísimo invitarte en nuestros programas. Rodrigo, mándales un mensaje a todas esas personas que te están escuchando y que saben que Rodrigo Godoy es un abogado de una trayectoria impresionante, un abogado litigante de los tribunales de nuestro país, que definitivamente nos has dado una explicación muy buena de este tema de gran importancia. Vamos, Rodrigo, con un mensaje. Muchas gracias, Cris. Esas hermosas palabras llegan al corazón realmente. Yo te agradezco mucho el gran aprecio y cariño y créeme que es recíproco. Como mensaje final a nuestros queridos televidentes, aprovechemos el beneficio de la mediación. Como tú lo has dicho, Cris, es algo que viene para quedarse. Aprovechemos los términos, obviamente, que están decurriendo para aprovechar los beneficios de esta remisión y sí, obviamente, nos acogemos a mediación. Un enorme saludo, un cariño afectuoso para todos quienes nos ven, en especial a nuestros contadores a nivel nacional, y pues trabajemos en pro de los derechos del contribuyente, así como también de las administraciones tributarias. Lindo tu mensaje, porque tú acabas de decir algo que es muy válido, en beneficio del país, en beneficio de los contribuyentes, en beneficio del Estado, haciendo las cosas bien, de manera transparente, como tiene que darse, como lo que nos debe caracterizar a todos. La transparencia, el cumplimiento de la ley, y como tú dices, beneficiarnos de lo que dice la normativa, porque para eso está, y el Estado también. De mi parte, me siento muy contenta de haber compartido con un experto, el doctor Rodrigo Godoy, y nos vamos a volver a ver la próxima semana, ya no por este medio telemático, sino ya de manera presencial en nuestro querido canal de televisión que es Telesucesos, porque también es importante, usted se tiene que seguir cuidando, no baje la guardia, tenemos que estar sanitos. Nos vamos a volver a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.